No puede traer a ese perro aquí, señora. Esto es una prisión de máxima seguridad. La voz del guardia, firme como el acero, detuvo a Rebecca en la entrada. Por favor, es la última voluntad de mi hermana antes de su ejecución, suplicó Rebecca, su voz quebrándose mientras aferraba con fuerza la correa de Max. Señora, no hacemos excepciones, especialmente con asesinos convictos. Las miradas curiosas de otros visitantes se clavaron en ella, cuchicheando sobre la mujer que intentaba introducir un animal en el corredor de la muerte. Lo que ignoraban era que ese pastor alemán portaba consigo pruebas capaces de desentrañar la mayor conspiración, jamás vista en la historia judicial de Texas. Antes de sumergirnos en esta increíble historia de lealtad y justicia, déjanos un comentario y dinos desde dónde nos estás viendo. Estás a punto de presenciar cómo el vínculo inquebrantable entre una mujer y su perro se convierte en la llave para revelar una trama mortal. Disfruta de esta historia. Las frías paredes de hormigón de la Penitenciaría Federal de Huntsville habían sido testigos de innumerables mañanas aciagas, pero ninguna como aquella. Sarah Mittel, sentada al borde de su estrecha cama, sentía sus manos temblar mientras observaba el reloj digital. ¿Sabes que eso va en contra de todas nuestras normas, Jim? Lo sé, señor, pero ha sido una reclusa modelo durante 18 meses, sin violencia, sin problemas. Es lo único que ha pedido. ¿Qué te dice tu instinto, Jim? Crawford miró por la ventana hacia el patio de la prisión. Mi instinto me dice que esta mujer está diciendo la verdad sobre algo. No puedo explicarlo, pero he visto a mucha gente culpable y ella no actúa como ellos. Otra larga pausa. Tienes permiso para 20 minutos, pero esto queda entre nosotros y debes seguir el protocolo de máxima seguridad. Si algo sale mal, será responsabilidad tuya. Crawford colgó el teléfono e inmediatamente llamó a Rebecca, la hermana de Sarah. Señorita Johnson, soy el director Crawford de Huntsville. Necesito que traiga a Max a la prisión a las 7 de la mañana. A su hermana se le ha concedido permiso para verlo. Rebecca se quedó sin aliento. En serio, Dios mío. Gracias. Sarah se lo agradecerá muchísimo. Hay condiciones estrictas, advirtió Crawford. 5:30 de la mañana. En tan solo 3 horas y media, su vida llegaría a su fin. El perro debe pasar un control de seguridad completo. Si hay algún problema, la visita se cancelará inmediatamente. Mientras Crawford hacía los preparativos, no podía sacudirse la sensación de que esa decisión lo cambiaría todo. A veces los momentos más importantes de la vida se disfrazan de simples peticiones. Solo esperaba no estar cometiendo el mayor error de su carrera. A las 7:15 de la mañana, Rebecca Johnson llegó a las puertas de la prisión con Max, en la parte trasera de su todoterreno. El pastor alemán estaba sentado en silencio en su jaula de transporte, sintiendo la tensión en el aire. A Rebecca le temblaban las manos mientras firmaba los formularios de visita. «Síganme hasta el control de seguridad», ordenó el oficial Martínez. «El perro debe pasar una inspección completa antes de que pueda realizarse la visita». Llevaron a Max a una sala estéril donde la doctora Patricia Hayes, la veterinaria consultora de la prisión, esperaba con su equipo. La doctora Hayes era una mujer sensata de unos 50 años que llevaba más de 20 trabajando con las fuerzas del orden. El sonido metálico de unos pasos resonó en el pasillo cuando el director James Crawford se acercó a su celda. «¿Cómo se llama el perro?», preguntó al abrir la jaula. «Max», respondió Rebecca. «Es muy dócil. Sarah lo rescató hace 2 años». La doctora pasó las manos por el cuerpo de Max, buscando cualquier objeto oculto o anomalía. Le examinó la boca, las orejas y las patas con eficiencia y destreza. Max se quedó quieto, como si comprendiera la importancia del momento. «Por ahora está limpio», anunció la doctora Hayes. Luego se detuvo en seco. Sus dedos habían encontrado algo en el cuello de Max, justo detrás de la oreja izquierda. Un momento. Apartó el pelaje y examinó la zona más de cerca. Había una pequeña cicatriz. «All right, here is the rewritten text, according to your instructions». La cicatriz era delgada, apenas 2,5 centímetros de largo. Era casi imperceptible, a menos que uno supiera exactamente dónde buscar. «Esto es extraño», murmuró la doctora Patricia Hayes, con un tono de creciente preocupación, mientras llamaba al director Crawford. Su rostro curtido reflejaba el peso de 28 años de servicio en el sistema penitenciario.
pero hoy había algo diferente en su mirada. «Mire esto, director. Esta cicatriz tiene todas las características de una incisión quirúrgica, pero no se corresponde con ningún procedimiento veterinario común que yo conozca». Crawford examinó la pequeña marca con atención. «Podría ser una cicatriz de cuando se lastimó de cachorro», sugirió. La doctora Hayes negó con la cabeza. «No, es demasiado reciente. Quizá tenga unos 6 meses como máximo, y es demasiado precisa para ser resultado de un simple accidente. Alguien hizo este corte con un bisturí, eso es evidente». Rebecca frunció el ceño, visiblemente perturbada. «Eso es imposible. Max no ha sido sometido a ninguna operación desde que Sarah fue arrestada». «Yo lo sabría con certeza». La doctora Hayes miró fijamente a Crawford. «Señor, el protocolo es claro. Exige una radiografía para cualquier marca quirúrgica inexplicable. Esto podría ocultar algo importante». Crawford sintió un nudo de aprehensión en el estómago. «Sarah», dijo en voz baja, deteniéndose frente a los barrotes de acero. «¿Cuánto tiempo tomará?», preguntó con impaciencia. 15 minutos para la radiografía, señor». Crawford miró su reloj. Eran las 7:45 de la mañana. La ejecución de Sarah estaba programada para las 9:00. Le había prometido 20 minutos con Max, pero ahora todo se complicaba. «Hágalo», ordenó con firmeza, «y llame a seguridad. Quiero que cierren esta sala hasta que sepamos a qué nos enfrentamos». A las 7:45 de la mañana, la máquina de rayos X portátil fue llevada a la sala de seguridad. Max yacía inmóvil sobre la fría mesa metálica mientras la doctora Patricia Hayes colocaba el equipo sobre su cuello. La máquina zumbaba suavemente mientras capturaba la imagen. Cuando la radiografía apareció en la pantalla del ordenador, un silencio denso se apoderó de la sala. «¿Qué demonios es eso?», susurró Crawford, con los ojos fijos en la pantalla. «¿Necesitas algo antes de...?» Sarah levantó la vista, sus ojos marrones vacíos pero decididos. Allí, claro como el agua, se veía un pequeño objeto rectangular incrustado justo debajo de la piel de Max. No era un microchip de identificación normal. Este dispositivo era mucho más grande y complejo. «Nunca he visto nada parecido», dijo la doctora Patricia Hayes, estudiando la imagen con creciente interés. «Definitivamente es artificial, pero desde aquí no puedo determinar su función exacta». Crawford ordenó inmediatamente una evacuación parcial del edificio. «Código amarillo. Quiero aquí ahora mismo especialistas en detección de explosivos». En cuestión de minutos, el sargento Rodríguez, un experto en desactivación de explosivos, llegó con su equipo. Pasó un detector de metales por el cuello de Max y confirmó la ubicación del objeto. «No es explosivo», anunció Rodríguez tras realizar varias pruebas. «Pero sin duda es electrónico. Parece algún tipo de dispositivo de almacenamiento». La doctora Patricia Hayes preparó un anestésico local. «Puedo extraerlo con seguridad, pero necesito su permiso para realizar la cirugía». Crawford miró su reloj. «Hay una cosa, director Crawford». Eran las 8:10 de la mañana. Quedaban 50 minutos para la ejecución de Sarah. Rebecca estaba en un rincón, llorando y visiblemente confundida. «No lo entiendo», sollozó. «¿Quién le habría puesto algo dentro a Max? ¿Y por qué?». «Haga la cirugía», ordenó Crawford con urgencia. «Necesito saber qué es esto». La doctora Patricia Hayes trabajó con rapidez, pero con sumo cuidado. El dispositivo era pequeño, aproximadamente del tamaño de una memoria USB, y estaba envuelto en plástico de grado médico para protegerlo de los fluidos corporales. Cuando finalmente lo extrajo, todos se reunieron a su alrededor para examinarlo con curiosidad. «Es una tarjeta Micros modificada», dijo Rodríguez, dándole vueltas entre los dedos. «Alguien se ha tomado muchas molestias para esconder esto». Crawford sintió que el corazón se le aceleraba. En todos sus años de trabajo en la prisión, nunca se había encontrado con algo así. «¿Podemos acceder a lo que hay en ella? Necesitaremos un ordenador», respondió Rodríguez. «Sé que suena descabellado, pero necesito ver a Max una vez más». Crawford frunció el ceño. «Pero sí, debería ser legible». Mientras se preparaban para descubrir los secretos que Max llevaba consigo, Crawford no pudo evitar preguntarse, ¿sabía Sarah algo sobre este dispositivo? Y si era así, ¿qué ocultaba que valía la pena arriesgar la vida de su perro para protegerlo? A las 8:25 de la mañana, el técnico forense Michael Torres conectó el dispositivo a su ordenador portátil.
La pantalla se llenó de docenas de archivos de audio, todos con fechas entre abril y septiembre de 2017. Crawford se quedó detrás de él observando nervioso mientras los minutos pasaban lentamente. Hay 43 grabaciones aquí, dijo Torres. Algunas duran solo unos segundos, otras varios minutos. Reproduce la primera, ordenó Crawford con la voz tensa por la anticipación. Torres hizo clic en un archivo con fecha del 15 de abril de 2017. La habitación se quedó en silencio mientras las voces llenaban el aire. La primera voz era claramente la de David Mitchell, el supuesto marido muerto de Sarah. ¿Estás seguro de que esto funcionará, Kane?, preguntó David con voz nerviosa, pero a la vez emocionada. Max, mi perro, susurró Sarah, su voz apenas audible. Es un pastor alemán, años. Una segunda voz respondió, más grave y segura. David, llevo 15 años como fiscal. Confía en mí. Cuando haya terminado, todo el mundo creerá que estás muerto y que Sarah te ha matado. Crawford sintió que se le helaba la sangre en las venas. Robert Kane era el fiscal jefe que había condenado a muerte a Sarah. Se suponía que debía buscar justicia, no conspirar con la víctima. ¿Qué hay del cadáver?, preguntó David en la grabación. Ya está todo arreglado, respondió Kane con frialdad. Encontramos a un vagabundo de tu misma altura y complexión. Richard Stone se encargará de la autopsia y se asegurará de que los registros dentales coincidan. Nadie lo cuestionará. La grabación continuó durante un minuto más con David y Kane, discutiendo sobre transferencias de dinero y planes de fuga. Cuando terminó, la habitación quedó en silencio. Un silencio cargado de incredulidad y horror. Pon otra, dijo Crawford, con la voz apenas audible por la rabia. Torres seleccionó un archivo de mayo de 2017. Mi hermana Rebecca lo ha estado cuidando desde que estoy aquí. Esta vez se oían 3 voces: David, Kane y una mujer. Detective Linda Morrison, ¿te sientes cómoda colocando las pruebas?, preguntó Kane con un tono calculador. Por $2 millones, me siento cómoda con lo que sea que necesites, respondió la mujer sin dudar. Me aseguraré de que las huellas de Sarah estén en el arma y de que haya residuos de pólvora en sus manos. Crawford reconoció la voz inmediatamente. Linda Morrison era la detective principal que había arrestado a Sarah. Se suponía que debía descubrir la verdad, no crear mentiras. A medida que se reproducían más grabaciones, surgió una imagen horrible y escalofriante. Sarah no había matado a su marido. Su marido había fingido su propia muerte y la había inculpado por asesinato, y lo había hecho con la ayuda. Las mismas personas que debían salvaguardar la justicia. ¡Qué ironía! Torres continuó reproduciendo las grabaciones, cada una un golpe sordo en el estómago de Crawford, quien no podía dejar de caminar de un lado a otro, presa de la incredulidad. Conozco las reglas, pero por favor, es todo lo que me queda. Cada archivo desvelaba detalles aún más escalofriantes de la conspiración que había arrastrado a Sarah al corredor de la muerte, una red de engaños tejida con precisión macabra. En una de esas grabaciones, fechada en junio de 2017, David explicaba a Khan sus verdaderas motivaciones, el veneno que alimentaba su traición. La investigación federal se está acercando demasiado, decía David, su voz cargada de urgencia. Han descubierto los 15 millones que me llevé de los contratos del gobierno. Si no desaparezco pronto, pasaré el resto de mi vida en la cárcel. La voz de Khan, fría y calculadora, respondió con una calma escalofriante. Así que finges tu muerte. Sarah asume la culpa y tú empiezas de nuevo en México con una nueva identidad. David confirmó, y el dinero ya lo he transferido a cuentas en las Islas Caimán. Una vez que Sarah sea condenada, podré acceder a él con seguridad desde mi nueva vida como Richard Stone. Shane Morantas, Esente Evo. Otra grabación reveló la manera vil en que habían reclutado al doctor Edward Walsh, el médico forense encargado de la supuesta autopsia de David. $5 millones por falsificar un informe de autopsia, le ofreció Khan a Walsh, sin el menor atisbo de remordimiento. Es el único que todavía cree que soy inocente. El director se movió incómodo. Todo lo que tienes que hacer es identificar el cadáver del vagabundo como David Mitchell. Cambia los registros dentales y nadie notará la diferencia. Walsh
Visiblemente nervioso, balbuceó. ¿Y si alguien cuestiona mis conclusiones? Kane lo interrumpió con una seguridad escalofriante. Nadie lo hará. Me encargaré de que la investigación sea superficial. El detective Morrison se centrará únicamente en construir un caso contra Sarah. Las pruebas serán tan sólidas que nadie dudará de la identidad de la víctima. Pero la grabación más perturbadora, la que heló la sangre de Crawford, era de julio de 2017, apenas 2 meses antes de la falsa muerte de David. En ella participaban los 4 conspiradores: David, Kahn, Morrison y Walsh. Sarah está empezando a sospechar, informó David, su voz tensa. Me he estado haciendo preguntas sobre mis llamadas telefónicas y me vigila más de cerca. Kane, con una frialdad glacial, tomó la decisión. Entonces, adelantemos el calendario. En todos sus años de servicio, nunca había recibido una petición semejante. Morrison, ¿en cuánto tiempo puedes colocar las pruebas? Linda Morrison respondió con sequedad. Dame 2 semanas. Necesito tiempo para conseguir las huellas dactilares de Sarah en el arma homicida y preparar los residuos de pólvora. Kane añadió, con una crueldad calculada. Asegúrate de que haya testigos de sus peleas domésticas. El jurado tiene que creer que Sarah tenía motivos para matarlo. Crawford sintió náuseas al escuchar a estas personas hablar con tanta naturalidad sobre la destrucción de la vida de una mujer inocente. No eran simples criminales. Se suponía que eran los guardianes de la justicia, los protectores de la verdad. A medida que las grabaciones seguían reproduciéndose, una terrible verdad se hacía cada vez más evidente. Sarah Mitchell era completamente inocente, y el sistema le había fallado de la peor manera posible. La grabación más crucial, la pieza final del rompecabezas, estaba fechada el 10 de agosto de 2017, solo 5 semanas antes de la falsa muerte de David. En este archivo, David explicaba a Kahn el plan completo con un detalle escalofriante. He encontrado el cadáver perfecto, dijo David con una satisfacción repulsiva. Un vagabundo llamado Jeremy Walsh, sin familia, nadie que lo eche de menos, de la misma altura y complexión que yo. El contacto de Morrison se encargará de él mañana por la noche. La voz de Kahn era fría y calculadora. No se permitían animales en la máxima seguridad, y menos aún el día de una ejecución. ¿Y la escena de la muerte? David prosiguió. Le dispararé a Jeremy 3 veces en el pecho, igual que planeamos para mi falsa muerte. Luego le quemaremos la cara y las manos con ácido para dificultar la identificación. Walsh se encargará del resto durante la autopsia. Crawford sintió que el estómago se le revolvía mientras David seguía explicando cómo asesinarían a un vagabundo inocente solo para inculpar a Sarah. ¿Y la coartada de Sarah?, preguntó Kane. Tiene una reunión con un cliente esa noche, respondió David. Me he asegurado de que la programara exactamente a la hora que necesito. Llegará a casa, encontrará el cadáver, llamará al 911 y caerá directamente en nuestra trampa. La grabación revelaba la meticulosidad con la que habían planeado cada detalle macabro. Morrison colocaría las huellas dactilares de Sarah en el arma homicida mientras la interrogaban. Los residuos de pólvora se aplicarían en sus manos durante el proceso de detención. Kane se aseguraría de que la investigación se centrara únicamente en construir un caso contra Sarah. La belleza de este plan, continuó David, es que Sarah nunca lo verá venir. Sarah, sabes que no puedo. Por favor, interrumpió ella poniéndose de pie y aferrándose a los barrotes. Ella cree que solo soy un marido maltratador. No tiene ni idea de que soy lo suficientemente inteligente como para planear mi propia muerte falsa y culparla a ella. Kane se rió, una risa hueca y carente de humanidad. Cuando se dé cuenta de lo que ha pasado, estará atada a la mesa de ejecución y tú estarás viviendo como un rey en México con $15 millones. Otra grabación, de finales de agosto, mostraba a David practicando su nueva identidad como Richard Stone. Ya había conseguido documentos falsos y alquilado un apartamento en Tijuana. Su ruta de escape estaba planeada al minuto. Una vez que arresten a Sarah, esperaré 3 días y luego conduciré hasta la frontera, explicaba David. Richard Stone tiene un pasaporte limpio y una cuenta bancaria esperándole. En una semana habré desaparecido por completo. La última grabación de esta serie era solo la voz de David.
hablando como si estuviera escribiendo en un diario. Mañana es el día. Sarah no tiene ni idea de que su amado marido está a punto de destruir su vida. Morirá creyendo que no ha podido demostrar su inocencia. Lo crié desde que era un cachorro. Lo encontré abandonado y moribundo en una carretera rural. Y yo seré libre para empezar de nuevo con más dinero del que jamás hubiera soñado. A veces, la mejor venganza es dejar que otro cargue con la culpa de tus delitos. El señor Mana. A las 8:20 de la mañana, solo 40 minutos antes de la ejecución, Torres encontró una serie de grabaciones que lo cambiaron todo. No eran conversaciones entre los conspiradores. Era la voz de Sarah hablando en voz baja y con urgencia. La primera grabación estaba fechada el 18 de julio de 2017. No sé quién escuchará esto, pero necesito grabar lo que acabo de descubrir, susurraba la voz de Sarah. David estaba hablando por teléfono en su oficina y le oí hablar. A las 8:20 de la mañana, solo 40 minutos antes de la ejecución, Torres encontró una serie de grabaciones que lo cambiaron todo. No eran conversaciones entre los conspiradores. Era la voz de Sarah hablando en voz baja y con urgencia. La primera grabación estaba fechada el 18 de julio de 2017. No sé quién escuchará esto, pero necesito grabar lo que acabo de descubrir, susurraba la voz de Sarah. David estaba hablando por teléfono en su oficina y le oí hablar de fingir su propia muerte. Nos salvamos el uno al otro. Me visita cada semana y puedo verlo en sus ojos. Él sabe que yo no maté a mi marido. Al principio pensé que había entendido mal, pero luego mencionó mi nombre. Dijo que me culparían de su muerte. Un escalofrío recorrió la espalda de Crawford al comprender que Sarah había descubierto la conspiración que se tramaba en su contra. He estado grabando en secreto las llamadas de David durante la última semana, continuaba Sarah en la grabación. Él no sospecha que he instalado una aplicación para grabar las conversaciones en mi teléfono. Cada vez que hace estas llamadas, las registro desde la habitación contigua. La siguiente grabación estaba fechada el 25 de julio de 2017. Es peor de lo que imaginaba, decía Sarah con una voz temblorosa. David está trabajando con el fiscal Robert Kane y la detective Linda Morrison. Están planeando asesinar a un vagabundo y utilizar su cadáver para simular la muerte de David. Luego colocarán pruebas para que todo parezca que yo maté a mi marido. Lo sabe. Crawford estudió su rostro. Crawford sintió un vuelco en el corazón al darse cuenta de que Sarah había estado recopilando evidencia de la conspiración durante meses, mucho antes de que se llevara a cabo. Hoy llamé al Dr. Thompson, continuaba Sarah. Ha sido el veterinario de nuestra familia durante años y confío plenamente en él. Le conté el peligro en el que me encuentro y me sugirió algo que podría salvarme la vida si este plan sale bien. La grabación se detuvo y luego volvió la voz de Sarah. El Dr. Thompson sugirió que podíamos implantar un dispositivo de almacenamiento en el cuello de Max. Conante un cuello de Max. Si me arrestan y no puedo demostrar mi inocencia por los canales legales normales, tal vez las pruebas ocultas en Max puedan salvarme. Suena descabellado, pero podría ser mi única esperanza. Otra grabación, fechada el 5 de agosto de 2017, revelaba cómo habían llevado a cabo el procedimiento. El doctor Thompson realizó la cirugía hoy, decía Sarah. Max ha sido muy valiente. A pesar de todas las pruebas en su contra, a pesar del veredicto del jurado, había algo en la desesperación de Sarah que parecía genuino. Le hemos implantado una tarjeta micro SD con copias de todas las grabaciones que he hecho. Si me pasa algo y Max llega alguna vez a la cárcel, quizá alguien descubra la verdad. Crawford miró a Max, que yacía plácidamente en la mesa de exploración. Aquel valiente perro había custodiado durante más de 6 meses la prueba de la inocencia de Sarah. La última grabación de Sarah era desgarradora. Si estás escuchando esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad. David ha conseguido incriminarme y probablemente voy a morir por un crimen que no cometí. Pero por favor, tened presente que Max tiene la prueba de mi inocencia. No es solo mi perro, es mi única esperanza de justicia. A las 8:30 de la mañana, a solo 30 minutos de la ejecución de Sarah,
Crawford cogió su teléfono y marcó el número de la oficina del FBI en Houston. «Veré qué puedo hacer», dijo finalmente. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. «Gracias. Soy el director Crawford de la prisión de Huntsville. Necesito hablar con el agente Martínez inmediatamente. Tenemos pruebas de una conspiración en la que están involucrados el fiscal Robert Kane y la detective Linda Morrison». Mientras esperaba al FBI, Crawford llamó al número de emergencia del gobernador Richards. «Gobernador, soy Jim Crawford. Necesito que se suspenda inmediatamente la ejecución de Sarah Mitchell. Tenemos grabaciones que demuestran su inocencia y que su marido fingió su muerte». «Jim, más vale que estés completamente seguro», respondió el gobernador. «No puedo detener una ejecución basándome solo en afirmaciones. Señor, tenemos 43 grabaciones de audio de los verdaderos conspiradores, planeándolo todo. David Mitchell está vivo y vive en México bajo una identidad falsa. Torres seguía trabajando para verificar las grabaciones mientras Crawford hacía sus llamadas. «Es todo lo que quería, solo decirle adiós a la única persona que nunca dudó de mí». Mientras Crawford se alejaba, no podía evitar la sensación de que esa simple petición podría ser más importante de lo que nadie imaginaba. Los archivos de audio eran auténticos, sin signos de manipulación o edición. Las voces coincidían con las grabaciones conocidas de Kane, Morrison y David Mitchell. A las 8:45 am, los agentes del FBI irrumpieron en la prisión. El agente Martínez se hizo cargo de las pruebas, mientras que el agente Rodríguez coordinaba los arrestos. «Necesitamos la ubicación actual de David Mitchell», dijo Martínez escuchando las grabaciones a través de los auriculares. «Según estos archivos, vive en Tijuana como Richard Stone», respondió Crawford. Rodríguez ya estaba en su radio. «A todas las unidades tenemos órdenes de arresto para Robert Kane, Linda Morrison y Edward Walsh. Kane debería estar en el juzgado. Morrison en su casa. Walsh está en la morgue del condado». La operación se desarrolló con precisión militar. Equipos de agentes recorrieron Houston a toda velocidad para arrestar a los conspiradores antes de que pudieran escapar o destruir las pruebas. 4 años antes, la vida de Sarah Mitchell parecía perfecta desde fuera. A las 8:50 am, el agente Martínez llamó a las autoridades mexicanas. «Necesitamos ayuda inmediata para localizar a un fugitivo estadounidense en Tijuana, David Mitchell, que ahora utiliza la identidad de Richard Stone. Crawford miró el reloj con nerviosismo. Faltaban 10 minutos para la ejecución de Sarah. A pesar de todas las pruebas, podrían detener el proceso a tiempo. La radio del agente Rodríguez crepitaba con las últimas noticias. Kane detenido en el juzgado. Morrison ha sido arrestada en su domicilio. Pero Walsh, la voz se detuvo. «Walsh está muerto, señor. Aparentemente se ha suicidado. Ha dejado una nota con su confesión». Crawford sintió una mezcla de alivio y horror. La conspiración se estaba desmoronando, pero uno de los criminales había preferido quitarse la vida antes que enfrentarse a la justicia. A las 8:55 am sonó el teléfono de Crawford. Era el gobernador Richards. «Jim, basándome en las pruebas que me han mostrado tus contactos del FBI, voy a conceder una suspensión inmediata de la ejecución». Era una exitosa abogada de derechos humanos con su propio bufete en el centro de Houston. «La pena de muerte de Sarah Mitchell queda suspendida hasta que se lleve a cabo una investigación completa». Cuando Crawford colgó el teléfono, se dio cuenta de que habían logrado lo imposible. Con solo 5 minutos de margen habían salvado la vida de una mujer inocente. A las 10 am, el FBI tenía bajo custodia a los 3 conspiradores supervivientes. Los interrogatorios comenzaron inmediatamente en salas separadas de la oficina local de Houston. Robert Kane estaba sentado frente al agente Martínez con su costoso traje arrugado y su actitud segura completamente desaparecida. Durante 15 años había sido el fiscal más respetado. Robert Kane, otrora el fiscal más venerado del condado de Harris, se enfrentaba ahora a la perspectiva sombría de una cadena perpetua. «Las grabaciones son falsas», insistió, pero su voz carecía del vigor de la convicción. «Alguien está intentando tenderme una trampa». El agente Martínez, imperturbable, deslizó una tableta sobre la mesa y reprodujo uno de los archivos de audio. Su marido,
David Mitchell era propietario de una de las mayores empresas constructoras de Texas, y su mansión se alzaba sobre una parcela de 2 hectáreas en una zona privilegiada. La voz de Kane, inconfundible, resonó en la sala, detallando cómo plantar pruebas incriminatorias contra Sarah. «Ese no soy yo», balbuceó Kane, con una voz que apenas superaba un susurro. «Señor Kane, contamos con expertos en análisis de voz que testificarán sin lugar a dudas que esa es su voz. Además, tenemos registros bancarios que demuestran pagos de Dave Mitchell a cuentas que usted controla. Se enfrenta a cargos de conspiración para cometer asesinato, fraude y obstrucción a la justicia». Kane palideció, la sangre drenándose de su rostro. Tras una hora de interrogatorio implacable, finalmente se derrumbó, la máscara de la compostura hecha añicos. «No tenía que haber pasado así», murmuró, llevándose las manos a la cabeza en un gesto de desesperación. «David dijo que sería un simple caso de fraude. Nunca pensé que Sarah fuera a ser ejecutada». En otra sala, la detective Morrison permanecía en silencio, aferrándose a su mutismo, negándose a responder a ninguna pregunta. Pero la perfección no era más que una máscara. Sarah conoció a David en 2013 en una cena benéfica, pero las pruebas en su contra eran aplastantes, un muro infranqueable. Las grabaciones mostraban claramente que había aceptado colocar huellas dactilares y residuos de pólvora en la escena del crimen. Mientras tanto, la policía mexicana había localizado a David Mitchell en un pequeño apartamento en Tijuana. Vivía cómodamente bajo el nombre de Richard Stone, disfrutando de $15 millones robados, el capital semilla para su nueva vida. Cuando se le confrontó con su verdadera identidad, David intentó huir, buscando desesperadamente escapar de su pasado. La policía lo detuvo a 3 manzanas de distancia, con una maleta repleta de dinero en efectivo y documentos de identidad falsos. «Todo esto es un error», protestó David mientras lo esposaban, aferrándose a su fachada. «Soy Richard Stone. No sé nada de David Mitchell». Pero cuando los agentes del FBI le presentaron las grabaciones, la verdad se reflejó en su rostro, traicionándolo. Su propia voz, detallando el plan para asesinar a un vagabundo e inculpar a su esposa, era innegable. Una condena sellada con su propio aliento. Él era encantador, rico y persistente. Se casaron en 2014 en una ceremonia que apareció en las páginas de Sociedad. «¿Cómo han conseguido esto?», exigió David, dejando finalmente caer su máscara de calma y control. «Fui muy cuidadoso. Nadie sabía nada del plan, excepto nosotros 4. Su esposa lo sabía», respondió el agente Martínez, su voz cargada de significado. «Lo grabó todo y escondió las pruebas donde nunca se le ocurriría buscar». El rostro de David se retorció de rabia, la incredulidad y la furia luchando por el control. «Sarah, eso es imposible. No es tan inteligente como para burlarme». «No, pero fue lo suficientemente inteligente como para salvar su propia vida», replicó Martínez. «Y lo hizo con la ayuda de un perro que la quería más que tú». La nota de suicidio del Dr. Walsh, encontrada junto a su cuerpo sin vida, lo confesaba todo. Admitió haber falsificado la autopsia y haber cambiado los registros dentales. Su culpa finalmente había vencido a su codicia. 16 de marzo de 2018. Durante el primer año, David fue el marido perfecto. Tras 18 horas de investigación exhaustiva y verificación de pruebas, Sarah Mitchell salió de la prisión de Huntsville como una mujer libre, la sombra de la duda finalmente disipada. El gobernador Richards celebró una rueda de prensa a las 2 p.m. con Sarah a su lado en las escaleras del Capitolio Estatal. «Hoy hemos sido testigos tanto del fracaso como del triunfo de nuestro sistema judicial», declaró el gobernador con un tono solemne. Sarah Mitchell fue condenada injustamente, pero la verdad finalmente la ha liberado. El estado de Texas se disculpa formalmente por este terrible error. Sarah permaneció en silencio, aún vestida con el sencillo vestido que Rebecca le había traído, un símbolo de su cautiverio. Después de 18 meses de encierro, la libertad se sentía extraña y abrumadora, un regalo inesperado. Los medios de comunicación le gritaban preguntas, pero ella aún no estaba preparada para hablar en público, para compartir su dolor y su alegría con el mundo. «¿Cómo se siente estar libre?», le gritó un periodista, buscando una declaración que encabezara los titulares. Sarah miró a la multitud, sintiendo el peso de sus miradas, y luego a Max, que estaba sentado a su lado, moviendo la cola con entusiasmo,
ajeno a la magnitud de los acontecimientos. Le llevaba flores, la llevaba de vacaciones caras y apoyaba su trabajo como abogada. Todo cambió en 2015. Estoy agradecida de estar viva, dijo simplemente, su voz temblorosa pero firme. Y estoy agradecida a todos los que ayudaron a descubrir la verdad. Más tarde, esa misma tarde, el Estado ofreció a Sarah una indemnización de $8 millones por su condena y encarcelamiento injustos, una compensación monetaria por el tiempo robado. Su abogado le aconsejó que aceptara la oferta en lugar de emprender una batalla legal más larga y agotadora. $8 millones no pueden devolverme los 18 meses que perdí, le dijo Sarah a Rebecca con un dejo de amargura en su voz. Pero pueden ayudarme a reconstruir mi vida y quizá ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo que yo, a encontrar la luz al final del túnel. El reencuentro con Max fue el momento más emotivo del día, un torrente de emociones reprimidas. Cuando Sarah se arrodilló y lo abrazó, el perro pareció comprender que la pesadilla había terminado por fin, que su compañera estaba de vuelta. Le lamió la cara y se apretó contra ella, como si no quisiera volver a separarse nunca más, como si temiera que desapareciera de nuevo. «Me has salvado la vida, chico», le susurró Sarah al pelaje suave, su voz ahogada por las lágrimas. «Has defendido la verdad cuando nadie más me creía. Has sido mi ángel guardián». La historia fue noticia en todo el mundo, un faro de esperanza en un mundo a menudo oscuro y cínico. David empezó a beber más, criticaba el trabajo de Sarah, calificándolo de tonterías sentimentales. Medios de comunicación de todos los rincones del planeta cubrieron el caso de la mujer que fue salvada por la lealtad inquebrantable de su perro. Un testimonio del poder del amor y la amistad. Pero Sarah evitó la mayoría de las entrevistas, buscando refugio en la privacidad, centrándose en recuperarse del trauma, en sanar las heridas profundas que la injusticia le había infligido. Rebecca había conservado la casa y las pertenencias de Sarah durante su encarcelamiento, manteniendo viva la esperanza de su regreso. Esa noche, Sarah entró por la puerta principal por primera vez en 18 meses, sintiendo el peso del tiempo transcurrido. Todo parecía igual, pero ella se sentía como una persona completamente diferente, marcada por la experiencia. Max corrió por toda la casa, olfateando cada rincón y reencontrándose con su antiguo hogar, marcando territorio, reafirmando su pertenencia. Cuando llegó la hora de acostarse, se acurrucó en el suelo junto a la cama de Sarah, tal y como había hecho antes de que comenzara la pesadilla, ofreciendo consuelo y protección. «Estamos en casa, Max», dijo Sarah, agachándose para acariciarle la cabeza, sintiendo la calidez de su presencia. «Por fin estamos en casa». Por primera vez en 18 meses, Sarah durmió tranquila, sin pesadillas, sabiendo que la justicia había triunfado por fin, que la verdad había prevalecido sobre la mentira. En los meses siguientes a la liberación de Sarah, su caso provocó cambios profundos y trascendentales en todo el sistema judicial de Texas, reformas que nadie había anticipado. Cuando ella defendía a sus clientes, él estallaba de ira. El fiscal general del estado ordenó una revisión exhaustiva de todos los casos que Robert Kane había procesado durante sus 15 años de carrera, buscando posibles irregularidades y abusos de poder. 8 casos fueron inmediatamente señalados por posible corrupción o manipulación de pruebas, abriendo viejas heridas y exponiendo la podredumbre que se escondía bajo la superficie. 3 personas más fueron liberadas de prisión, después de que los investigadores encontraran graves problemas en sus condenas, víctimas de un sistema corrupto. La detective Linda Morrison fue condenada a 25 años de prisión por conspiración y manipulación de pruebas fue la sentencia dictada. Robert Kane recibió una cadena perpetua sin la sombra de la esperanza de libertad condicional. David Mitchell fue extraditado desde México para enfrentarse a su destino, y fue condenado a muerte por el asesinato de Jeremy Walls, el vagabundo cuyo cadáver había utilizado en el macabro teatro de su propia muerte fingida. El escándalo, como una onda expansiva, se propagó mucho más allá de los casos individuales. La legislatura de Texas, sacudida hasta sus cimientos, aprobó nuevas leyes que exigían una supervisión independiente y rigurosa de los casos de pena de muerte. Los fiscales, ahora, debían adherirse a normas más estrictas y transparentes en el manejo de las pruebas,
Mientras que los abogados defensores obtenían un acceso sin precedentes a los expedientes de la investigación, antes celosamente guardados. Sarah, con el dinero de la indemnización, tejió un sueño de esperanza, creando la Fundación Mitchell para la Justicia, un faro dedicado a ayudar a las mujeres víctimas de violencia doméstica y a aquellos que habían sufrido condenas injustas. La primera vez que la golpeó fue durante una discusión sobre un caso que ella llevaba para una familia de inmigrantes. Contrató a abogados con experiencia, verdaderos gladiadores de la ley, para proporcionar asistencia jurídica gratuita a personas que no podían permitirse una representación adecuada. Sé lo que se siente cuando todo el sistema se vuelve en tu contra, cuando te aplasta con su peso, explicó Sarah, con la voz cargada de emoción en la ceremonia de inauguración de la fundación. Nadie debería enfrentarse a eso. El doctor Marcus Thompson, el veterinario que había ayudado a Sarah a aferrarse a la vida, puso en marcha un programa conmovedor de adiestramiento de perros de terapia para trabajar con presos. El programa no solo ayudaba a los reclusos a lidiar con la depresión y la ansiedad que los atenazaban, sino que también los preparaba para la difícil transición a la vida tras su puesta en libertad. Max nos demostró que los animales también pueden ser héroes, que su amor incondicional puede sanar las heridas más profundas, afirmó el doctor Thompson, con una mirada llena de gratitud. Estos perros están dando esperanza a personas que lo han perdido todo, que creen que ya no hay luz al final del túnel. A Rebecca, hermana de Sarah, encontró en la escritura una forma de canalizar su dolor y su rabia, y escribió un libro sobre la experiencia de su hermana titulado Truth in Four, La verdad en 4 patas. El libro se convirtió en un éxito de ventas fulgurante, y Rebecca donó todos los beneficios a organizaciones que luchan incansablemente contra la pena de muerte. ¿Te importan más los desconocidos que tu propio marido?, le gritó antes de golpearla en la cara. El director Crawford, reconocido por su gestión, fue ascendido a director regional de operaciones penitenciarias. Implementó nuevas políticas, buscando la justicia y la transparencia, para garantizar que las solicitudes inusuales de los reclusos condenados a muerte se consideraran cuidadosamente, con humanidad y empatía, en lugar de rechazarse automáticamente. A veces los descubrimientos más importantes provienen de los lugares más inesperados, de las situaciones más inverosímiles, dijo Crawford, reflexionando sobre el caso. La solicitud de Sarah de ver a su perro parecía simple, casi trivial, pero lo cambió todo, abrió una puerta a la verdad. Sarah pasó la mayor parte de su tiempo trabajando incansablemente con la fundación, dedicando sus energías a sanar las profundas cicatrices de su trauma. Evitaba hablar en público, rehuyendo los focos, pero de vez en cuando se reunía en privado con otras personas condenadas injustamente, ofreciéndoles apoyo, ánimo y la certeza de que no estaban solas. El caso se convirtió en material de estudio obligatorio en las facultades de Derecho de todo el país, enseñando a los futuros abogados la importancia crucial de una investigación exhaustiva, imparcial y la necesidad imperiosa de erradicar la corrupción del sistema judicial. El 15 de marzo de 2019, exactamente un año después de su liberación del corredor de la muerte, Sarah Mitchell se presentó ante una multitud de seguidores, amigos y familiares en la ceremonia de inauguración del Foundation Sanctuary. El santuario, situado en 20 hectáreas a las afueras de Houston, era un refugio para animales abandonados y un centro de servicios jurídicos gratuitos para personas condenadas injustamente. Sarah había utilizado la mayor parte del dinero de la indemnización para construir este lugar sagrado donde la esperanza podía brotar de la tragedia. Sarah se quedó en estado de shock. David se disculpó inmediatamente, llorando y suplicando perdón. Max, que ahora tiene 5 años y es famoso en todo el mundo, estaba sentado tranquilamente junto a Sarah mientras ella se dirigía a la multitud, con la dignidad de un rey. Su hocico gris delataba su edad, pero sus ojos seguían brillando con inteligencia y lealtad. Hace un año, estaba condenada a muerte por un crimen que no cometí, sentenciada a una muerte injusta, comenzó Sarah con voz firme y fuerte, resonando en el silencio expectante. Me salvó el amor incondicional de un perro, que nunca dejó de creer en mi inocencia, que vio en mí lo que nadie más podía ver. Entre la multitud, emocionada y conmovida, se encontraban familias que habían recibido ayuda de la fundación.
Abogados que trabajaban incansablemente en casos de condenas injustas y amantes de los animales que comprendían el vínculo especial e indestructible que existe entre los seres humanos y sus mascotas. Max me enseñó que la verdad no siempre se presenta de la forma que esperamos, que a veces se esconde en los lugares más insospechados, continuó Sarah, con la mirada fija en su fiel compañero. A veces viene con 4 patas y un corazón que se niega a rendirse con las personas que ama, un corazón que late con la fuerza de 1000 vidas. Desde su apertura, el santuario ya había ayudado a 12 personas a demostrar su inocencia en diversos casos, devolviéndoles la libertad y la dignidad. La clínica jurídica ofrecía servicios gratuitos a cualquier persona que no pudiera permitirse una representación adecuada en el sistema judicial, luchando contra la desigualdad y la injusticia. Sarah miró a Max, que ahora era considerado uno de los perros más famosos de Estados Unidos, un símbolo de esperanza y lealtad. Prometió que no volvería a pasar, pero volvió a pasar una y otra vez. Había recibido miles de cartas de personas de todo el mundo, agradeciéndole su lealtad, su valentía y su amor incondicional. La gente me pregunta si estoy enfadada por lo que pasó, si guardo rencor en mi corazón, dijo Sarah, con una sonrisa serena. La verdad es que he aprendido que aferrarse al rencor solo te hace daño a ti mismo, que envenena el alma. En lugar de eso, he decidido centrarme en asegurarme de que esto no le vuelva a pasar a nadie más, en construir un mundo más justo y compasivo. El director Crawford asistió a la ceremonia junto con el Dr. Thompson y Rebecca, unidos por un vínculo indestructible. Incluso algunos de los agentes del FBI, que habían ayudado a resolver el caso, acudieron para mostrar su apoyo, reconociendo la importancia de la verdad y la justicia. Al terminar la ceremonia, Sarah paseó con Max por los terrenos del santuario, respirando el aire puro y sintiendo la calidez del sol en su rostro. Docenas de perros rescatados jugaban alegremente en los patios, muchos de ellos buscando un nuevo hogar con familias cariñosas, un lugar donde ser amados y protegidos. ¿Sabes qué, Max?, dijo Sarah arrodillándose para abrazar a su fiel compañero, sintiendo su calor y su amor incondicional. Creo que hemos hecho algo bueno con nuestra segunda oportunidad, que hemos convertido el dolor en esperanza. El maltrato empeoró durante los 2 años siguientes. Max movió la cola y le lamió la cara, igual que había hecho durante los momentos más oscuros en la sala de visitas de la prisión, recordándole que nunca estaba sola. El sol se ponía sobre el santuario, pintando el cielo de colores cálidos y dorados, mientras Sarah y Max se dirigían juntos a casa, 2 supervivientes, 2 almas gemelas que habían demostrado que el amor y la verdad son más fuertes que cualquier mentira o conspiración. Su historia inspiraría a otros durante muchos años, demostrando que a veces los héroes más importantes aparecen de forma inesperada, con 4 patas y un corazón lleno de amor. David controlaba su dinero, vigilaba sus llamadas telefónicas y la aislaba de sus amigos. Sarah estaba atrapada, demasiado avergonzada para contarle a nadie lo que ocurría a puerta cerrada. El 15 de septiembre de 2017, David fue encontrado muerto en el despacho de su casa con 3 heridas de bala en el pecho. Sarah descubrió el cadáver cuando regresó de una reunión con un cliente. Llamó al 911, pero la policía sospechó inmediatamente de ella. Las pruebas eran abrumadoras. Las huellas dactilares de Sarah estaban en el arma homicida. Se encontraron residuos de pólvora en sus manos. Los vecinos testificaron que los oían pelear constantemente. Su abogado intentó argumentar que se trataba de defensa propia, pero la fiscalía la pintó como una asesina a sangre fría que había planeado el asesinato de su marido. El jurado deliberó solo 4 horas antes de declararla culpable de asesinato en primer grado. El juez la condenó a muerte. Ahora, 18 meses después, Sarah estaba sentada en su celda, esperando la muerte por un crimen que juraba no haber cometido. El único que la creía era un perro llamado Max. Era una fría mañana de febrero de 2016 cuando Sarah vio a Max por primera vez. Conducía hacia su casa después de un difícil caso en el tribunal, cuando vio algo tirado al lado de la autopista 6. Al principio pensó que eran solo escombros, pero al acercarse se dio cuenta de que era un perro. Sarah se detuvo y encontró a un joven pastor alemán, apenas vivo y cubierto de sangre. Tenía la pata izquierda gravemente herida, dejando ver las costillas a través de su pelaje enmarañado. Alguien lo había abandonado a su suerte, condenándolo a una muerte segura.
No te preocupes, muchacho, le susurró Sara, envolviéndolo con ternura en su abrigo. Voy a ayudarte. Sin perder tiempo, lo llevó a la clínica veterinaria del doctor Marcus Thompson, un hombre amable de unos 60 años, reconocido en la ciudad por dedicar más de 3 décadas al cuidado de los animales. El doctor Thompson trabajó incansablemente durante 3 horas, luchando por salvar la vida del can. Has tenido mucha suerte de encontrarlo, le dijo el doctor Thompson tras la ardua operación. 1 hora más y no lo habría logrado. ¿Sabes quién es su dueño? Sara negó con la cabeza. Lo encontré abandonado en la autopista. No llevaba collar ni placas identificativas. ¿Podría comprobar si tiene microchip? El escáner no detectó nada. El perro no tenía identificación alguna, ni nadie que lo reclamara. Sara contempló al animal dormido y tomó una decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas. Me llevaré a casa, dijo con determinación. Necesita a alguien que lo cuide. Sara lo llamó Max, y desde ese día se volvieron inseparables. Max se recuperó lentamente, pero de manera completa. Seguía a Sara por toda la casa, pareciendo sentir cuando David estaba de mal humor. Durante las peores discusiones, Max se interponía entre Sara y su marido, gruñendo suavemente. David odiaba al perro con fervor. «Deshazte de ese chucho», gritaba furioso. «No es más que un estorbo». Pero Sara se negaba rotundamente. Se negaba rotundamente. Max era su único consuelo en un matrimonio que se había convertido en una pesadilla constante. Cuando David la golpeaba, Max lamía sus lágrimas con ternura. Cuando lloraba a solas en su habitación, Max apoyaba la cabeza en su regazo, brindándole consuelo. Tras el arresto de Sara, su hermana Rebecca se hizo cargo de Max. Cada semana, Rebecca lo llevaba a la prisión para que la visitara. El perro presionaba su hocico contra la mampara de cristal, gimiendo suavemente, como si comprendiera que Sara estaba atrapada y no podía volver a casa. Esas visitas mantuvieron a Sara cuerda durante los meses más oscuros de su encarcelamiento. Max nunca dejó de creer en su inocencia, incluso cuando todo el mundo se había vuelto en su contra. El director Crawford regresó a su oficina con las palabras de Sara resonando en su mente. En 28 años de trabajo en la prisión, nunca había recibido una petición semejante. Los animales estaban estrictamente prohibidos en las zonas de máxima seguridad, especialmente el día de la ejecución. Se sentó en su escritorio y contempló el grueso libro de normas de la prisión. La página 247 era clara y concisa. No se permiten animales no autorizados en las instalaciones de seguridad bajo ninguna circunstancia. Romper esta norma podría significar el fin de su carrera, pero algo en la súplica de Sara lo inquietaba profundamente. Había visto a cientos de condenados a muerte en sus últimas horas. La mayoría suplicaba clemencia, proclamaba su inocencia o se rebelaba contra el sistema. Sara era diferente. No pedía que le perdonaran la vida, solo quería despedirse de su perro. Crawford cogió el teléfono y marcó el número de la oficina del alcaide en Austin. «Señor, tengo una petición inusual de Sara Mitchell. Quiere ver a su perro antes de la ejecución». El alcaide Phillips guardó silencio durante un largo rato.